Muy buenas Govers y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo la review de este mastodonte que tengo justo aquí. Se trata de la Kiddy X Max 3, que la verdad no va a dejar indiferente a nadie, ya sea por su velocidad, por su tamaño y sobre todo por su peso. Así que sin más, quédate que comenzamos. Se trata de una impresora con un volumen bastante amplio. Es una impresora que compite como rival directo con las Bamboo, con la Prusa MK4, con todas aquellas impresoras de alta velocidad y que incluyen su sistema Clipper, pero con la característica de su volumen de impresión. En cuanto a su unboxing, ya os digo, se trata de una caja muy pesada. La verdad, es un unboxing bastante sencillo, simplemente sacamos la impresora de la caja. En esta ocasión tuve que contar con ayuda para poder sacarla y ponerla encima de la mesa. Y bueno, consta de bastantes accesorios que vamos a ver muy rápidamente. ¡Vamos! Una bolsa de secante, los cables de alimentación, un cable de Ethernet, la espátula, un USB, una bolsa con tornillería, un jóten de acero, una aguja de limpieza, un destornillador, llaves. Y bien, pues en cuanto a los primeros pasos, es una impresora que está muy bien pensada porque tras sacarla de la caja, aparte de que nos trae un manual impreso, eso sí, está todo en inglés, la impresora está diseñada para que al sacarla de la caja la encendamos y sigamos todos y cada uno de los pasos en la pantalla. La guía está bastante bien detallada con fotos, vídeos e ilustraciones que nos permitirán hacer el unboxing paso a paso. La impresora viene totalmente montada, simplemente es cuestión de retirar los tornillos de fijación, la brida y los anclajes para que durante el transporte no se dañe y acto seguido comenzar a realizar cada uno de los pasos de calibración. Tras quitar todas las protecciones nos toca nivelar. El nivelado se hace mediante el Belle Touch, del cual hablaremos más adelante. Y tras realizar el nivelado, que aproximadamente son unos 10 minutos, nos tocará nivelar, eso sí, la altura de la boquilla con respecto a la cama de impresión. La impresora continúa con todo el proceso, realiza el Input Shaper, una serie de vibraciones para ajustarse. Cargamos el filamento y ya estaría lista para usar. Como veis, un proceso bastante sencillo y rápido. Y ahora sí, comenzamos con el análisis en este apartado de la estructura. Se trata de una estructura bastante robusta, ya os digo, pesa muchísimo, no me cansaré de decirlo en este vídeo, pero pesa muchísimo esta máquina. Es una máquina totalmente cerrada, su estructura está conformada por paneles de plástico alrededor que le dan una estructura cerrada y cuenta con una puerta de metraquilato frontal y una tapa superior sin sobresalir de la máquina. La estructura interna es una estructura de acero muy robusta, que es lo que le da justamente su peso. Y en la parte inferior de la impresora, para unir ambos lados de la estructura y darle más rigidez aún, contamos con una barra de acero que une el lado izquierdo y el lado derecho. Como os digo, es una impresora que pesa aproximadamente unos 30-31 kilogramos de peso y que junto a su volumen la hacen complicada de mover. Y por cerrar las características estéticas y de estructura, la bobina se coloca en la parte posterior. Eso sí, viene con un sistema secadora, por así decirlo, no es activa, sino simplemente lleva una bolsa de secante y podemos cerrar nuestro filamento y almacenarlo bastante bien en la parte posterior. Eso sí, esta pieza se puede quitar y poner en el lateral, ya que la accesibilidad, sobre todo si la tenéis colocada como la tengo yo justo aquí, es bastante complicada en el sentido de tener que entrar a la parte posterior y sacar la bobina. Como veis, yo lo que he hecho ha sido simple, le he ampliado el tubo de teflón y he colocado la bobina en el lateral izquierdo para poder así tener un mayor acceso. Y simplemente tendremos que empujar el filamento hacia el sensor de filamento que se encuentra también en la parte posterior, recorrer todo el sistema hasta llegar al extrusor que se encargará de ir tirando de la bobina de filamento. Hablemos de su interior. En su interior nos encontramos con una impresora Core XI y que consta no de varillas de fibra de carbono, sino de acero de 10 milímetros
milímetros para todos sus ejes. El eje Z consta de un sistema de subida y bajada de 2 puntos, a izquierda y a derecha. Y al ser una máquina que podemos cerrar totalmente, también contamos con un sistema de calentamiento activo. Eso sí, podemos llegar a alcanzar hasta los 65 grados de temperatura dentro de la cámara, lo que nos permitirá imprimir en materiales técnicos de una forma muy sencilla, controlando así la temperatura ambiente para que la impresión sea perfecta. Y para todo esto, si trabajamos con materiales que son complejos a la hora de imprimir, la impresora cuenta con un filtro de carbón activo que nos permitirá filtrar el aire que sale de la impresora y así reducir la cantidad de partículas en suspensión. Su volumen, aunque en los papeles oficiales pone que es de 325 por 325 por 315, en la base se detalla que son 330 por 330 y de hecho yo he realizado una prueba de impresión de 330 por 330 y es correcto. O sea que su volumen sería 330 por 330 por 315 milímetros en altura, que viene a ser algo así como esta lámina que estáis viendo aquí, que la realicé pues para comprobar que la nivelación era correcta. Si nos vamos al apartado del extrusor, cuenta con un sistema de extrusión con engranajes de acero de reducción 9,51, lo que le da una mayor capacidad de empuje. En cuanto al apartado del Hoten o del fusor, contamos con un Hoten totalmente ensamblado con un cartucho cerámico que integra el Thermistor y del que estamos ya acostumbrados en muchos modelos de las impresoras actuales, que permite un calentamiento mucho más rápido. Su boquilla es de latón de 0,4 milímetros. Eso sí, la impresora cuenta con otro Hoten totalmente ensamblado con boquilla de acero que nos permitirá imprimir materiales técnicos y que puedan resultar abrasivos para nuestra impresora. Sobre el papel, y esto ya es algo que estamos bastante acostumbrados en las impresoras que están saliendo constantemente, promete un flujo de hasta 35 milímetros cúbicos por segundo y podremos alcanzar temperaturas con el Hoten de acero endurecido de hasta 350 grados. Dejemos a un lado el sistema de extrusión y del fusor y vayámonos a la cama caliente. La cama caliente, la verdad que me ha sorprendido bastante y gratamente. Es una base de unos 6 milímetros de espesor de aluminio que en este caso no incluye una lámina magnética encima en la que colocamos nosotros la lámina PEI o la lámina texturizada, que es la que tiene esta impresora, sino que nos encontramos una lámina bastante bien fabricada de 6 milímetros de espesor con unos imanes integrados y que nos permitirá colocar la base y que se pegue automáticamente. ¿Y cómo nivelamos esta impresora? Pues esta impresora cuenta con un sistema BL-Touch que nos realizará la malla de todos los puntos de la base. Eso sí, tendremos que ajustar la altura de la boquilla en el eje Z manualmente con una tarjeta que nos trae la impresora adaptada para ello. Eso sí, tenemos que ser muy finos a la hora de dejar la altura de la boquilla ideal para poder imprimir. Y como habéis podido observar, la verdad que la nivelación es prácticamente perfecta y la primera capa sale muy bien. Vale, pues esta impresora cerrada, tal, ¿cómo imprime PLA? En los menús, si nosotros nos disponemos a imprimir en PLA, nos indica que retiremos la cubierta superior y que dejemos la puerta abierta para un control de la temperatura. Ya sabéis que si el PLA, por ejemplo, la cerramos entera y calentamos mucho la cámara, la pieza saldrá defectuosa e incluso podremos provocar un atasco en el extrusor. Contamos con un ventilador de capa centrífugo de un alto caudal de aire apuntando a la pieza por ambos lados de la boquilla, un ventilador fijo que refrigera nuestro sistema de extrusión y un ventilador en el lateral que refrigera directamente la capa. De esta forma podremos tener un control de reducción de temperatura bastante bueno de cara a poder imprimir con PLA a altas velocidades. Y por último, decir también que en el apartado de refrigeración que tenemos el ventilador que calienta el ambiente con una resistencia y que permite llegar hasta 65 grados. En el apartado de velocidad, sobre el papel permite imprimir en torno a unos 600 milímetros segundo con aceleraciones de hasta 20.000 milímetros segundo cuadrado. Yo la he estado utilizando en torno a 500-600 milímetros por segundo y la impresión ha sido buena, el sistema de extrusión respondía bastante bien, el flujo salía constante, por lo que podemos decir que cumple en ese rango. Sí que es cierto que, bueno, al final esto es teórico, ya que la impresora cuando hace perímetros baja la velocidad, cuando hace rellenos puede ir más rápido, cuando hace puentes puede ir también más rápido y que en función de cada parte adapta o sube o baja la velocidad. Pero bueno, la máquina responde estructuralmente y responde en calidad. En cuanto a la electrónica, si ya nos metemos un poco en los entresijos de esta impresora, contamos con una electrónica MKS de 64 bits
quad-core A53 con una frecuencia de 1,5 GHz, 8 GB eMMC y 1 GB DDR3. En la parte inferior contamos con dos fuentes de alimentación de 450 vatios de la marca Minwell. ¿Por qué dos fuentes de alimentación? Al final esta impresora en su capacidad extrema a la hora de calentar la base, calentar el ambiente y hacer que todo funcione necesita un pico de potencia, por eso va dividido en dos fuentes de alimentación. Y bueno, el sistema de extrusor está unido a la electrónica por un solo cable con el tipo de conexión CAN bus que nos permite aligerar muchísimo la cantidad de cables y de conexiones que tenemos que llevar hacia el extrusor. Cuenta con una gran pantalla táctil en la que tendremos acceso a prácticamente todas las funcionalidades de Klipper de una forma bastante sencilla y ordenada. Podremos controlar la impresora, conectarla a la red, de la cual hablaremos ahora. Podremos controlar la impresora, realizar ajustes, cargar y descargar el filamento. Eso sí, nota importante, el sensor de filamento de la parte posterior, tras realizar las actualizaciones, se desactiva en la pantalla y hay que activarlo. ¿Qué me ocurrió con esta pieza? Que la verdad está saliendo espectacular. Es una ciudad, la capa ha sido buenísima, la primera capa. Y estaba teniendo unos resultados fantásticos y se quedó sin filamento. Pensaba que el sensor de filamento estaba defectuoso y tras comprobarlo en la pantalla resulta que se había desactivado tras realizar una actualización. De tal manera que simplemente es darle a encender y ya estaría funcionando. En el apartado de conectividad contamos con una impresora que podemos conectar vía Ethernet, vía Wi-Fi y tenemos USB para poder pasarle los G-codes a la impresora. Además de que podremos controlarla con la interfaz web conectada a la IP que genera la impresora y así poder tener un control y un panel de acceso mucho más ordenado y más preciso de cara a poder visualizar todo lo que está ocurriendo en la impresora. Una cosa que sí he echado en falta en este apartado de conectividad y de detalles a nivel de electrónica es tener cámara, ¿vale? La electrónica viene preparada para poder conectarle cualquier webcam, simplemente es conectarla. Al llevar un sistema de Klipper integra la webcam de una manera muy sencilla y rápida, pero lo he echado en falta. Y vamos con el laminador. Kiritech tiene una versión de Prusa Slicer modificado con la apariencia, los perfiles, los manuales y también el apartado de conexión con la máquina en la que podremos tener todo controlado desde este laminador. No deja de ser un Prusa Slicer con los perfiles adaptados, pero en su página web también encontramos perfiles para casi todos los laminadores. E incluso la he probado con Orca Slicer y la verdad que bueno, Kiritech es uno de los sponsors de Orca Slicer y la verdad que funciona perfectamente. Sí que es cierto que ya sabéis que cuando pruebo las impresoras no me gusta tocar mucho los perfiles que trae por defecto y realizar las pruebas con estos perfiles, ya que será lo que os encontréis de cara a funcionar. Luego sí que es cierto que bueno, he realizado algunos cambios que me gustan un poco más y un poco menos en función de los perfiles que he visto, pero la verdad que siempre intento realizar las pruebas con ese tipo de perfiles por defecto para comprobar que la marca lo esté haciendo bien a ese nivel, de decir, te damos una integración de todo, te damos los perfiles buenos, te damos un soporte bueno, te damos una impresora buena y te damos ese ecosistema. No vale con crear una impresora y a la búsqueda de la vida, créate tú los perfiles e imprime. Así que en este apartado bastante bien, la verdad. Y por añadir, la transmisión de archivos, al ser vía Wi-Fi, si es un archivo rápido lo va a hacer sin problema, pero si es un archivo pesado ocupando todo el volumen de la impresora, tarda bastante. Bueno, esto no es una cosa de la impresora, sino es una cosa de los sistemas de conexionado de Klipper. Prusa está desarrollando un sistema de transmisión de archivos diferente del cual hablaré algún día en el canal, porque la verdad me pareció muy interesante ese concepto. Pero bueno, al tener que realizar toda la transmisión de datos vía Wi-Fi a la impresora suele tardar más. Hay una solución alternativa. Al tener puerto USB, si vemos que tarda mucho la transferencia, simplemente pasamos al USB nuestro archivo G-code pesado y se lo ponemos vía USB a la impresora. De esta forma ahorraremos tiempo en caso de que tengamos prisa a la hora de imprimir. Bien, vámonos con los materiales. Los materiales, la verdad que bueno, el PLA lo imprime súper bien con todas las recomendaciones que requiere. Puerta abierta, tapa abierta, los ventiladores a tope. Imprime súper bien y la facilidad que tiene esta impresora para tener un abanico muy amplio de materiales, teniendo en cuenta que la base llega a 120 grados, llegamos a 350 grados de fusor, tenemos un ambiente controlado hasta 65 grados de temperatura activa, es decir, podemos tener la cámara a 65 grados controlado. Todo esto hace que el abanico de posibilidades a la hora de imprimir con materiales técnicos tipo nylon, fibra de carbono, PG reforzado con fibra de vidrio,
y materiales que requieren de estas características la hace una impresora muy interesante. Y bueno, por supuesto, para materiales sensibles a la humedad, pues sí que es cierto que bueno, tiene ese pequeño sistema de almacenamiento de la bobina que nos permite tenerlo cerrado y sin necesidad de tener que absorber humedad a la hora de imprimir. Y el resultado, bueno, ya lo estáis viendo, es un resultado bastante bueno. Las impresiones de prueba que traía la propia impresora han salido bastante bien. Os iré subiendo también a redes sociales pequeños vídeos realizando distintas impresiones en distintos materiales y algunos técnicos. Estoy bastante contento con los resultados que he obtenido de la impresora. A nivel de capa, muy bien, a nivel de refrigeración, bien. Y bien, pues hasta aquí vamos con el análisis, por así decirlo, y vamos con algo que me gusta siempre hacer en las reseñas, que es hablar de los pros y contras de esta impresora. En cuanto al apartado de los pros, las cosas buenas que tiene esta impresora, uno de ellos es el unboxing guiado con paso a paso, la calibración, etcétera, todo súper bien explicado a través de la pantalla, lo que nos permite tener una experiencia de usuario bastante buena. Bueno, el portabobina, aunque está en la parte posterior, que es algo tedioso y prácticamente la mayoría de las personas tendremos problemas a la hora de poder utilizar la bobina en la parte posterior, sí que es cierto que al ser un portabobinas que se puede mover, es muy interesante para ponerlo en un lateral y para poder utilizarlo y que tenga ese concepto de portabobina extraíble y que pueda permitir el secado del filamento a la vez que se imprime, me ha parecido bastante interesante de cara a integrarlo en la impresora. La base es una base muy sólida, calienta muy bien, calienta con una distribución de temperatura bastante buena. Y la verdad que tiene un trabajo detrás que me ha gustado de cara sobre todo a afrontar ese volumen de impresión que esta impresora nos puede llegar a dar. Y otra cosa buena que tiene esta impresora es su precio por volumen. De hecho, actualmente está en torno a los 1000 euros y tenemos una impresora que imprime rápido, con un volumen cerrado para imprimir materiales técnicos y que está en la franja de los 1000 euros. Es decir, está muy bien para las impresoras con las que compite y interesante a nivel de precio. Y en el apartado de contras, bueno, he observado algún pequeño detalle de diseño en el que, por ejemplo, el sistema que calienta la cámara apunta directamente al cable de la base caliente, que bueno, que al ser un sistema de ventilación que calienta el ambiente, da un poco igual, puesto que se va a poner toda la cámara a 65 grados, incluido ese cable. Como ya hemos comentado, el que no tenga cámara de serie, la verdad que es algo que podrían haberlo añadido y que podrían tenerlo en cuenta, sobre todo de cara a actualizaciones futuras. El ruido, bueno, el ruido al final son impresoras como las Bambu, la K1 de Creality, son impresoras que son ruidosas de serie, ya no solamente por la impresora en sí, que suele ser silenciosa mecánicamente, sino por el tema del aire. Es decir, el tema de la refrigeración y de la ventilación suele hacer cierto ruido. Y bueno, algo que también hemos comentado a lo largo del vídeo, el último paso de la nivelación, que es el ajuste manual de la altura en Z de la boquilla con respecto a la base. Esto es un paso que la verdad tendría que haber sido 100% automático para evitar errores humanos, para evitar que nos quedemos con la base un poco más despegada. Sin más, cerrar este vídeo, que espero que os haya gustado mucho, darle un buen like al vídeo, compartirlo con cualquier persona que esté interesada en este tipo de impresoras, y la verdad me ha parecido una máquina muy interesante. A nivel de conclusiones me ha parecido una máquina muy interesante, muy bien colocada en su rango de precio. No es una máquina que tenga una tecnología muy elevada, pero sí está compitiendo en el rango del sector que está ahora mismo, por así decirlo, en cuanto a impresiones rápidas, en cuanto a volúmenes. Una máquina completa para poder imprimir y poder jugar con muchos materiales, y que está a un precio bastante interesante. Así que si os ha gustado este vídeo y no estáis suscritos al canal, suscríbete, sígueme en redes sociales, que os iré subiendo vídeos con esta impresora para que veáis en más detalle los resultados, y como siempre digo, nunca paréis de crear. Nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Chao!